Cada día se consumen millones de bolsas de Doritos en todo el mundo. Hoy vas a descubrir por qué son tan adictivos y cuál es el proceso de producción detrás de uno de los snacks más populares del planeta. Desde la tecnología que crea su textura crujiente hasta el secreto de ese sabor irresistible que hace casi imposible comer solo uno. Empezando por el maíz, para fabricar Doritos se utiliza principalmente maíz dentado, una variedad rica en almidón y con una estructura lo suficientemente resistente para soportar cocción, molienda y fritura sin romperse. En una sola hectárea pueden crecer más de 60.000 plantas, aunque cada una produce apenas una o dos mazorcas. Eso significa que para fabricar millones de chips cada día se necesitan extensiones agrícolas gigantescas. Antes incluso de sembrarlo, los productores analizan el grano en laboratorio, se estudia el nivel de humedad, la dureza del endospermo y la producción del almidón. ¿Por qué tanta precisión? Porque si el maíz no tiene la estructura correcta, el chip puede quebrarse durante el proceso o absorber demasiado aceite durante la fritura. Cuando el cultivo alcanza su punto ideal, entran en acción cosechadoras gigantes que funcionan como verdaderas fábricas móviles. Estas máquinas pueden recolectar más de 20 toneladas de maíz por hora. Mientras avanzan por los campos, desgranan las mazorcas en tiempo real y almacenan el grano en enormes compartimientos internos. Antes de enviarlo a la planta procesadora, el maíz vuelve a ser analizado para verificar humedad, calidad del almidón y posibles daños. Si la materia prima falla, todo el proceso industrial podría verse comprometido. Pero aquí aparece un detalle interesante. El crujido de un Dorito empieza a definirse en esta etapa agrícola. La dureza exacta del grano influye directamente en la textura final del chip. Una vez que los camiones cargados de maíz llegan a la fábrica, comienzan el verdadero espectáculo industrial. Cada vehículo descarga toneladas de grano en enormes depósitos de acero inoxidable. Sin embargo, antes de empezar a cocinarlo, el maíz pasa por un sistema de limpieza industrial extremadamente riguroso. Potentes corrientes de aire, tamices vibratorios y separadores magnéticos eliminan polvo, fragmentos de mazorca, pequeñas piedras e incluso partículas metálicas que podrían haber llegado desde el campo. Este proceso asegura que solo el grano limpio entre en la línea de producción, y aquí aparece el primer gran adelanto de lo que viene más adelante. Si el maíz no está perfectamente limpio, podría dañar una de las máquinas más importantes del proceso, un molino industrial que transformará el grano en masa. Después de la limpieza llega una etapa clave que tiene más de 3.000 años de historia, la nixtamalización. Este proceso fue desarrollado por las civilizaciones mesoamericanas mucho antes de la llegada de la tecnología moderna. En las fábricas actuales el principio sigue siendo el mismo, pero a una escala gigantesca. El maíz se cuece en enormes tanques de acero con agua caliente y una pequeña cantidad de hidróxido de calcio. Este tratamiento químico tiene varios efectos importantes. Primero, ablanda el grano y facilita su molienda. Segundo, mejora el sabor del maíz. Y tercero, algo que muchas personas no saben, aumenta su valor nutricional, liberando nutrientes como la niacina y el calcio. Después de la cocción, el maíz se enjuaga y se traslada hacia gigantescos molinos industriales. Estas máquinas trituran los granos hasta convertirlos en una masa espesa, suave y completamente homogénea. Aquí entran en juego una red de sensores inteligentes que monitorean temperatura, humedad y textura en tiempo real. Si la masa queda demasiado seca, los chips se romperán. Si queda demasiado húmeda, no se freirán correctamente. Cuando la masa alcanza su punto exacto, pasa a la siguiente etapa, la formación de los famosos triángulos. La masa se extiende sobre una cinta transportadora formando una lámina continua y perfectamente nivelada. Esta lámina avanza hacia una cortadora rotativa equipada con moldes triangulares de acero inoxidable. Cada giro de la máquina produce miles de piezas idénticas. El tamaño de cada chip está calculado con precisión, aproximadamente 5 centímetros de ancho y apenas 1 milímetro de grosor. Las máquinas pueden producir más de 6.000 chips por minuto.
Es una velocidad tan alta que el ojo humano apenas puede distinguir cada triángulo individual. Y si te estás preguntando qué pasa con la masa sobrante, la respuesta es simple: se recicla automáticamente y vuelve al proceso para evitar desperdicios. Aunque ya tienen forma, los chips todavía no tienen ni color ni sabor. Son simplemente triángulos de masa cruda. Para transformarlos en Doritos reales necesitan pasar por una secuencia térmica cuidadosamente diseñada. Primero atraviesan un horno industrial que puede superar los 300 grados de temperatura. Este paso no busca dorar el chip, sino eliminar parte de la humedad interna y fortalecer su estructura. Gracias a este horneado inicial, los triángulos pueden entrar al aceite caliente sin deformarse. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes del proceso: la fritura. Los chips se sumergen durante unos segundos en enormes piscinas de aceite vegetal caliente. Durante ese breve instante ocurre una reacción química fundamental llamada reacción de Maillard. Este fenómeno sucede cuando azúcares y proteínas reaccionan con el calor, generando el color dorado y el aroma irresistible que asociamos con los alimentos tostados. En cuestión de segundos, los triángulos se inflaman ligeramente, se vuelven dorados y desarrollan su textura ultra crujiente. Todo ocurre en una fracción de tiempo, pero cada detalle está controlado. El aceite se filtra constantemente mediante sistemas industriales que eliminan residuos carbonizados para mantener su pureza. Cuando los chips salen del aceite, suben por cintas inclinadas que permiten que el exceso de grasa se escurra. En ese momento ya tienen su forma definitiva y su crujido característico, pero todavía les falta algo esencial: el sabor. Aquí entra en escena uno de los secretos mejor guardados de la industria de snacks. Los chips pasan por enormes tambores giratorios donde reciben una fina niebla de condimento en polvo. Mientras giran suavemente, cada triángulo queda cubierto de manera uniforme. Las fórmulas de estos condimentos son desarrolladas por tecnólogos de alimentos que analizan cientos de combinaciones de sal, acidez, picante y dulzor. El objetivo es alcanzar el equilibrio perfecto que estimule las papilas gustativas. Pero hay un detalle curioso que explica por qué es tan difícil dejar de comer Doritos. Parte del polvo saborizante está diseñado para quedar en los dedos. Según estudios de consumo realizados por fabricantes de snacks, esa sensación aumenta la conexión sensorial con el producto y refuerza la experiencia. Y eso nos lleva a otra pregunta: ¿por qué Doritos se convirtió en uno de los snacks más populares del planeta? Parte de la respuesta está en la ciencia del sabor. Los Doritos combinan tres elementos claves: sal, grasa y textura crujiente. Este trío activa múltiples zonas del cerebro asociadas con el placer alimentario, pero también hay una razón cultural. Desde su lanzamiento en la década de 1960, la marca ha innovado constantemente con sabores intensos y campañas publicitarias memorables. Hoy en día, millones de bolsas se consumen diariamente en todo el mundo. Solo en eventos deportivos masivos como el Super Bowl se estima que se consumen decenas de millones de porciones de snacks, incluyendo enormes cantidades de Doritos. De hecho, en algunos países el domingo de fútbol americano es uno de los días con mayor consumo de este tipo de productos. Las reuniones sociales, los videojuegos y las maratones de series también han convertido a los snacks en compañeros casi inseparables del entrenamiento moderno. Pero antes de que esos triángulos lleguen a tu mesa, todavía deben superar un último filtro: el control de calidad. Los chips avanzan por cintas transportadoras mientras cámaras de alta resolución analizan cada pieza. Los sensores detectan chips rotos, demasiado oscuros o con forma irregular. Cualquier pieza que no cumpla con los estándares es expulsado automáticamente de la línea. Además del control automatizado, operarios especializados toman muestras aleatorias para evaluar color, textura, aroma e incluso el sonido al romperse. Sí, el sonido también importa. El crujido característico es parte esencial de la experiencia. Finalmente llega el momento del empaque. Los chips aprobados caen por tolvas hacia máquinas empacadoras automáticas que trabajan sin descanso. Cada bolsa se llena con la cantidad exacta de producto y luego se inyecta con nitrógeno. Este gas reemplaza el aire dentro del paquete y evita la oxidación del aceite, manteniendo el crujido durante más tiempo. En cuestión de milésimas de segundo, la bolsa se sella, se etiqueta y se agrupa en cajas listas para su distribución.
Desde allí, miles de camiones transportan el producto hacia supermercados, tiendas, estadios y máquinas expendedoras en todo el mundo. Y así es como un simple grano de maíz termina convertido en uno de los snacks más reconocidos del planeta. Lo que comienza en un campo agrícola pasa por una cadena de procesos que combina agricultura, química, ingeniería y tecnología industrial de alta precisión. La próxima vez que abras una bolsa de Doritos y escuches ese crujido inconfundible, vas a saber que detrás de ese pequeño triángulo hay mucho más que un snack. Hay décadas de innovación, millones de toneladas de maíz procesadas cada año y una maquinaria industrial diseñada para lograr algo aparentemente simple, un sabor tan irresistible que siempre querrás comer uno más. Si te gustó este recorrido por la fábrica, apoya el contenido con tu like. ¿Te sorprendió cómo se fabrican los Doritos? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu sabor favorito. Suscríbete para no perderte los próximos procesos industriales que vamos a explorar desde adentro. ¡Nos vemos!